corría el siglo IX antes de Cristo. Y en aquel momento habían quedado atrás los años de David y Salomón, cuando el reino de Israel alcanzó toda su gloria. Después de la muerte de Salomón, y de hecho ya en los últimos años de su reinado, había habido un gran deterioro y tan pronto él muere, el reino se divide en dos. De las 12 tribus, las dos más pequeñas, Benjamín y Judá, quedaban al sur, con la capital de Jerusalén. Y allí había quedado un pequeño reino gobernado por los descendientes de David. Al norte quedaban 10 tribus. Y ese reino tomó como capital la ciudad de Samaria. Al reino de Judá le decían el reino del sur, y al reino del norte le llamaban el reino de Israel. Ese reino de Israel surgió por una rebelión. Como les dije, en los últimos años de Salomón había ya problemas, y surgió un caudillo llamado Jeroboam, que a nombre de las 10 tribus estaba reclamando derechos, porque ellos entendían que David y sus descendientes preferían darle lo mejor a Judá porque ellos venían de esa tribu. Ellos hicieron unos reclamos que fueron justos, pero ni Salomón ni su hijo Roboam les hicieron caso. Y finalmente, a la muerte de Salomón, confrontaron a Roboam, que fue un joven imprudente, que tomó decisiones muy malas, y el reino del norte se separó. Y esas 10 tribus se separaron bajo el reinado de Jeroboam. Ahora bien, desde el principio, ese reino tuvo problemas. Porque, ¿cómo usted va a dividir a una etnia, a un grupo étnico, a la misma gente en dos? Y no solamente eso, el otro problema era religioso. La ley de Moisés era una, había solamente una fe. Los sacerdotes reconocidos ministraban en Jerusalén. El santuario central estaba en Jerusalén. ¿Y cómo usted va a mantener una alianza religiosa, pero no política, a Jerusalén? Jeroboam tomó acción y comenzó a identificar antiguos santuarios que estaban en el norte, como Siquem, Penuel, Betel y Dan. Y allí comenzó a hacer pequeños templos, casas de adoración. Y él por su cuenta nombró sacerdotes, no siguiendo la ley de Moisés. Y aquellos sacerdotes los nombró allí para que aquella gente ministrara. Pero comenzó a alejarse de la ley de Moisés. Comenzó a alejarse de la fe israelita. Y poco a poco, en aquellos lugares de culto, comenzaron a introducirse otras prácticas religiosas. Por ejemplo, una de las cosas que hizo Jeroboam fue mandar a construir 2 bueyes de metal. Y la gente comenzó a adorar los bueyes. Y poco a poco se siguen introduciendo toda una serie de prácticas religiosas extrañas, hasta que llegamos unos 60 o 80 años después al reinado de un rey llamado Acab, aunque en hebreo se pronuncia Ahab. Este hombre siguió los malos caminos de Jeroboam. No era descendiente de Jeroboam, porque en el norte hubo toda una serie de golpes de estado, y a lo mejor gobernaba un rey y su hijo ya le daban un golpe de estado. Así que él no era descendiente de Jeroboam. Y este hombre es el que introduce oficialmente, respaldado por el Estado, la adoración a una pareja de dioses cananeos llamados Baal y Astarté.
quiere decir Señor, pero no en el sentido que nosotros le hablamos al Señor, no. Quiere decir marido, esposo, eso es lo que quiere decir. Y si usted tiene un Dios que se llama marido, usted tiene un Dios que se llama esposo, es porque ese Dios es Dios de la sexualidad, de la fertilidad. Él es el Dios del sexo. Y si adoraba en pareja a Baal y a su esposa Astarte, porque los supuestos cultos que se hacían a estos dioses, lo que incluían eran prácticas religiosas, disfrazadas, porque en realidad eran prácticas sexuales. Eran prostíbulos con un nombre sagrado. Y en esos lugares se practicaba un tipo de prostitución bajo el enchape de la religión. Yo sé que a usted le parece eso horrible, que usted vaya a una iglesia y que en esa iglesia lo que haya sea personas practicando la prostitución, pero así se hacía. Los cultos a Baal se hacían en lugares altos para estar cerca del cielo, debajo de árboles frondosos que simbolizaran precisamente la fertilidad. Y entonces habían sacerdotes y sacerdotisas de Baal. Y usted podía tener relaciones sexuales, ya sea de uno a uno, en grupo, homosexuales, heterosexuales, de cualquier tipo. Y usted dirá, ¿por qué se llevaba a cabo esta relación? Porque la idea era que del mismo modo que en el acto sexual una persona fertiliza a la otra, pues entonces eso simbolizaba que Baal estaba fertilizando su tierra. Y usted diría, ¿y para qué la gente iba? Bueno, la gente iba a los cultos de Baal con la excusa de que necesitaban mejores cosechas, de que necesitaban que su ganado tuviera más animalitos, que necesitaban prosperidad en su tierra, que necesitaban agua después de una sequía, que necesitaban una gran cosecha después de un año desastroso. Y esa era la excusa. Pero cuando iban allí a esos cultos, lo que estaban era practicando algún tipo de prostitución con un enchape religioso. Acá se casa con una princesa fenicia, hija de un rey que se llamaba Baal. El rey había tomado como su nombre el nombre de Baal. O sea que él era devoto de Baal. Y su hija Jezabel no solamente era la princesa, sino que también era sacerdotisa de Baal. Déjeme decírselo más claramente. Esa joven princesa de Sidón, Jezabel, se había prostituido en nombre de su Dios, porque ella había servido como sacerdotisa de su Dios. Y las sacerdotisas de Baal lo que hacían era tener sexo con la gente que supuestamente venía a adorar a Baal. Acab no era un hombre religioso, y Acab no introduce ese culto porque él estaba convencido de que Baal era Dios. Él lo hace como una agenda política. Él lo hace para darle al pueblo baile, botella y baraja. Él lo hace para que la gente tuviera una nueva distracción y no se dieran cuenta de lo que él estaba robando. No se dieran cuenta de la gente que le estaba mandando a matar. No se dieran cuenta que él era un dictador. Y al mismo tiempo alejaba al pueblo de la fe verdadera. Y los alejaba de estar mirando a Jerusalén, que era la capital del Reino del Sur.
Pero eso no quedó ahí. Dios levantó un profeta que se enfrentara directamente a Acab. Y ese profeta era Elías y venía de una región llamada Galaad. Y Elías era un hombre rudo, que Dios usaba con gran poder. Y él no tardó en llegar y desafiar a Acab y decirle que por sus pecados Dios iba a mandar una grave sequía. Y después él se fue del territorio nacional. Se fue precisamente a Sidón, de donde venía Jezabel. Y por 3 años no llovió. A ver si usted entiende lo que está aquí detrás. Cuando el pueblo dice, vamos a adorar al Dios que hace que todo crezca, el Dios verdadero dice, pues no voy a mandar agua para que ustedes vean que no va a crecer nada. Y después de 3 años de sequía, Dios le dice a Elías, ahora vuelve. Y él vuelve a su tierra y se enfrenta a Acab. Y se da cuenta que durante esos 3 años, Acab y su esposa Jezabel habían estado asesinando a los profetas de Jehová. Eso es bien importante. Porque de otra manera, lo que vamos a leer a continuación parecería injusto. Acab y Jezabel llevaban una campaña de terror por 3 años, buscando a los profetas de Dios y matándolos. Buscando a los profetas de Dios y matándolos. Buscando a los profetas de Dios y matándolos por 3 años. Y ahí Elías contacta a Abdías, que era como el secretario de la gobernación de acá, el mayordomo, el administrador del reino, y le dice, yo quiero hablar con tu jefe. Y cuando se encuentran, Acab es tan descarado que le dice a Elías, tú eres el que estás perturbando a Israel, tú eres el agitador que nos está guiando la vida. Y Elías le dice, bueno, aquí el único que está perturbando a alguien eres tú, porque tú has roto el pacto que Dios había hecho con el pueblo y te has ido detrás de los Baales. Y ahí Elías le lanza un desafío y le dice, búscate los 450 profetas que tiene Jezabel y vamos a enfrentarnos uno contra el otro a ver quién es Dios. Ahora, usted tiene que entender algo. Estos 450 profetas eran mantenidos por acá. Eran mantenidos por el rey. Le decían los profetas de Shalom. Porque cada vez que usted les preguntaba algo, le decían, Shalom, Shalom, paz y seguridad, paz y seguridad. Y si acá preguntaba, ¿voy a la guerra? Decían, sí, vas a ganar. Sin pensarlo. Porque estaban comprados y ellos estaban allí para decir lo que el gobernante quería. Porque siempre han habido líderes religiosos que se venden al mejor postor. Y siempre los habrá. Elías confronta al pueblo que viene a ver esta confrontación. Y les dice, ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? La palabra hebrea lo que describe es cuando un pajarito está brincando de rama en rama. Esa es la palabra hebrea. ¿Hasta cuándo ustedes van a estar brincando de rama en rama? De que hoy adoran a Jehová y mañana a Baal y mañana a Tarté y mañana a Cere y después vuelven a Jehová y siguen brincando. Y él les dice, si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle entonces a él. Y la multitud se quedó callada. Y ahí Elías les dice, miren,
Vamos a hacer algo. Ustedes hacen un altar a su Dios y yo hago un altar a Jehová. Y vamos a poner leña. Y vamos a poner 2 bueyes, uno en el de ustedes y otro en el mío. Y el Dios que envíe fuego del cielo, ese es el verdadero Dios. Y los profetas de Baal estuvieron de acuerdo. Eso se llama una ordalía. Una ordalía es un ritual religioso que tiene ribetes de juicio para probar la veracidad de algo. Y ellos aceptan. Y vienen los profetas de Baal que tenían el altar listo, porque lo habían estado usando. Y le ponen leña y ponen su animal y ellos empiezan a bailar. Y empiezan a cantar. Y empiezan a bailar. Y empiezan a llamar a Baal. Y siguen llamando a Baal. Y como parte del culto, bailaban con cuchillas, con sable, y se iban cortando para ir botando sangre. Recuerde que la sangre es la vida. Y Elías, que le dije que era un hombre rudo, le decía: griten más duro, que a lo mejor está durmiendo. Y estuvieron horas y horas y horas y horas, y Baal nunca contestó. Después que se cansaron, Elías va y encuentra que el altar al Señor estaba destruido. Y lo primero que tuvo que hacer fue reparar el altar del Señor. Y colocó 12 piedras, una por cada una de las tribus de Israel. Y puso leña, y puso un buey, pero entonces le añadió un grado de dificultad. Échenle agua. Ahora échenle más agua. Ahora échenle más agua hasta que todo estaba empapado. Y ahí es que el profeta ora y le dice al Señor que por favor envíe fuego del cielo para que la gente se dé cuenta quién es el verdadero Dios. Y en respuesta a su oración bajó fuego del cielo y fue consumido el sacrificio. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Hasta las piedras fueron destruidas. Y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Pero el texto termina de manera trágica. Cuando el profeta dice: ustedes estaban matando a nuestros profetas, ahora le vamos a dar una dosis de su propia medicina. Y acorralan a esos falsos profetas y hacen con ellos lo que ellos habían estado haciendo con el pueblo de Dios. Mis buenos hermanos, mis buenas hermanas, este texto tiene mucha tela para cortar y tiene mucho que enseñar. Una de las cosas que nos llama la atención es que siempre va a haber líderes políticos usando la religión con una cortina de humo para sus propios propósitos. Siempre va a ocurrir. Siempre va a ocurrir. Cuando usted ve detrás de prácticamente todos los dictadores del mundo, hay ideas religiosas. Hitler, toda esa idea de la supremacía blanca, todo eso era un culto religioso que estaba detrás de su ideología. Segundo, nos enseña que siempre va a haber líderes religiosos dispuestos a decir lo que ellos quieran, siempre y cuando alguien les pague. Siempre va a haber profetas de Shalom. Siempre va a haber gente dispuesta a vender su conciencia por 3 pesetas. Siempre. Pero este texto tiene una enseñanza más profunda. Y es que esta supuesta batalla de los dioses no era tal batalla nada, porque Baal no existe. ¿Usted me entendió bien?
Baal no existe. Dios no tiene que pelear contra ningún otro Dios porque no existe otro Dios. Solamente hay un Dios. Solamente hay un Dios. Solamente hay un Dios que escucha y responde a la oración. Solamente hay uno que tiene el poder suficiente para bendecir a la humanidad. Y si usted se siente claudicando entre dos, el error es suyo, porque no hay otro Dios. Solo existe un Dios. Y se ha revelado a través de la historia de Israel y se ha revelado en la persona histórica de Jesucristo. Por lo tanto, Dios nunca peleó con Baal, porque usted no puede pelear con alguien que no existe. Dios peleó con la humanidad, porque nosotros nos inventamos mentiras y no las creemos. Y le llamamos a lo malo bueno y nos lo creemos. En el fondo, la batalla es entre Dios y nosotros, entre Dios y usted. La batalla es entre Dios y yo. Esa es la batalla. Yo no sé, no tengo todas las respuestas de qué nosotros debemos hacer en respuesta, pero sí sé cuál es el primer paso. La Biblia dice que lo primero que hizo Elías fue reparar el altar. Yo creo que es importante que nosotros tomemos ese ejemplo. Reparemos el altar y dejemos de claudicar entre dos pensamientos y nos consagremos al único y verdadero Dios que vive por siempre y por siempre.